Él es investigador del CONICET, y muchas veces nos desasna y nos ayudó mucho a entender esta pandemia tan dura y tan difícil. ¿Qué tal, doctor Hefner? Gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias primero por la deferencia de atendernos. Bueno, cuéntenos un poquito, doctor. Estamos en Corrientes, estamos con brotes, con picos por ahí bastante preocupantes. ¿En qué tenemos que preocuparnos realmente y si podemos tener otro o esto ya es endémico? Sí, importante poner el escenario general, ¿no? Si vos tomás el caso de Argentina, tomamos lo más doloroso de todos, que es el número de fallecidos por COVID. Sí. Si yo tomo, por ejemplo, la ola de junio del año pasado, estábamos hablando de 600 fallecimientos diarios. Si hablamos de la ola de enero de este año, sí, estamos hablando de 320 fallecimientos diarios y ahora sí, entre 20 y 30 fallecimientos. Obviamente cada fallecimiento es una tragedia, sí, pero en cuanto al impacto en salud pública, merced básicamente a lo que es la vacunación, tenemos un mucho menor nivel de mortalidad sí, y de morbilidad severa, internación en terapia, etcétera. Pero sí. la pandemia no es cuestión del pasado. La pandemia No, ¿verdad? sigue estando presente. Y escuchaba tus palabras iniciales, y estamos viendo un aumento en el número de casos. Un aumento en el número de casos que, como se está testeando poco, no podemos meterle un sello. ¿Cuántos tenemos? ¿20.000, 30.000, 40.000 casos? Realmente el número de casos no lo sabemos. En promedio en el país ha comenzado también poquito, con una pendiente mucho más chata que otras veces, a verse un pequeño aumento en la internación. Entonces hay que seguir esto con cuidado. Estamos mucho mejor de lo que fue enero de este año, por ejemplo, para hablar de lo más próximo, pero hay que seguir atentamente, y estas olas tienen que ver con que el virus cambia. Ajá. Cuando debuta Omicron en el país, debuta con la misma subvariante que la BA.1, después cambió a BA.2, y hoy, por lo menos los datos que yo tengo son de provincia de Buenos Aires. Lo que más está circulando es un nuevo sublinaje que ya se impuso en Europa y en Estados Unidos, y en África también, que es el sublinaje BA.4. ¿Cómo, Jorge? Claro, A.4. BA.4, claro. BA.4, porque son todos sublinajes de Omicron. Claro. No, ¿y qué tiene que ver el BA.4 con la Omicron? Porque la variante Omicron es la que aumentó las internaciones en nuestro hospital de campaña. ¿Qué tiene que ver la BA.4 con la Omicron? Todas las BA. Esas es la nomenclatura científica de las Omicron. Entonces, son todas Omicron. Debutó como BA.1. Claro. Después pasó a ser predominante a los 2 o 3 meses BA.2. BA.3 no hizo demasiado mella ni en Argentina ni en el mundo, y BA.4, BA.5 son las que estamos teniendo problemas ahora y en Estados Unidos y en Europa. ¿Y dónde radica la diferencia con las anteriores, con la 1, la 2 y la 3? Sí, básicamente en 2 parámetros. Primero, que BA.4 es más transmisible que BA.1. Ya BA.1, cualquier linaje de Omicron era mucho más transmisible que cualquiera de las anteriores, Delta, Beta, Gamma, etcétera. Y BA.4 tiene mayor capacidad de transmisibilidad y tiene una característica que se evade solamente un poco la respuesta inmune que confieren las vacunas, porque cambia la proteína de espiga, que es la proteína esa tan famosa, que es la proteína Spike. ¿Qué significa esto? Que las personas vacunadas van a estar muy, muy protegidas en cuanto a la posibilidad de padecer una infección severa, muy protegidas. Pero en cuanto a tendencia a protegernos frente a una infección leve, dolor de cabeza, fiebre que se localiza en tracto aéreo superior, nariz, boca y garganta, menos, por esta capacidad de evadir. Por eso, y retomo un concepto que vos planteabas al principio de la nota, muy importante, la gente tiene que completar el esquema de vacunación. Y el esquema de vacunación hoy es terceras y cuartas dosis. Y vos fíjate, si yo hablo de dosis 1 y 2, estamos llegando al 87-88% de toda la población. Pero si yo hablo de tercera dosis, no logramos romper la barrera del 60%. ¿Y por qué crees vos que pasa eso, Jorge? Bueno,
No estoy seguro, pero yo dejaría un poquito que, como en general hay una tendencia a ver menos casos internados, menos fallecimientos, etcétera, La gente se relaja. se relaja. Y encima no hay una campaña oficial fuerte en el sentido de decir demos la tercera, demos la cuarta. Pero es importante frente a estas variantes de Omicron, BA.4 y 5, que también es importante completar tercera y cuarta, porque nosotros no estamos seguros, estamos en un mucho mejor momento, pero tenemos que estar protegidos frente al surgimiento de nuevas variantes, porque el virus tiene la maldita costumbre de cambiar cotidianamente. Entonces, con terceras y cuartas vamos a estar mucho, mucho mejor protegidos. Tendrá que haber una campaña de difusión más importante en un momento donde las vacunas están, porque hay vacunas en los vacunatorios. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Horacio. ¿Qué tal, Horacio? En este caso, ¿me explica nuevamente lo de la definición de esto de las variantes BA.4? ¿El número final de esta definición indica el nivel de transmisibilidad? No, está bien la pregunta, porque la verdad que es un jeroglífico. Hasta nosotros a veces nos confundimos los que estamos leyendo todo el día esto. No, el BA.1, 2, 3, 4, lo que indica, los numeritos estos últimos, indican la secuencia temporal en la cual fueron identificadas en cualquier lugar del mundo, porque esta nomenclatura surge de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando debuta Omicron, debuta como BA.1, 2, 3, 4 y 5, son las que vienen luego, y si siguen surgiendo nuevos sublinajes, seguirán 6, 7 o algún otro tipo de denominación. Porque sabe que desde el Ministerio de Salud de Corrientes nos informan que nosotros estamos padeciendo la variante BA.2, claro, y que se está dando mayormente por el número de personas que no completan ese esquema de vacunación que usted hacía mención. Claro. Mira, en cuanto a que se está dando, se concentra mucho en las personas que no completan la vacunación, es absolutamente cierto. En cuanto a que hoy, si vos me hablabas de un mes atrás, yo también considero que era BA.2, mes y medio atrás. Sí. Pero en un mes, por lo menos en provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, se dio vuelta el esquema. Entonces, para poder saber si la variante es BA.2 o BA.5, vos tenés que hacer lo que nosotros llamamos una secuenciación, que no es un test diagnóstico. Vos vas, haces un hisopado y sabés que estás infectado por COVID, pero no sabés qué linaje es. Para eso hay que hacer una secuenciación, y ese tipo de estudios a veces demoran semanas o incluso un par de meses para tener un muestreo representativo. Seguro que en Corrientes también está metiendo el pico la variante BA.4 y BA.5. No sé si es mayoritaria como ya en Buenos Aires, pero seguramente lo va a ser, si no es ahora, en 2 o 3 semanas. Y doctor, en estos días comenzará la vacunación para chicos de 6 meses. Así es. ¿Cómo puede impactar en el nivel de contagios? Bueno, es importante, porque los chicos tienden en general a padecer infecciones menos severas. No siempre, pero es una tendencia muy significativa, pero actúan como transmisores. Entonces es importante, la verdad, la vacunación de los chiquitos para cortar esta cadena de transmisión. Entonces es importante la vacunación de los chiquitos, es importante en ámbitos cerrados con concentraciones de personas por fuera del ámbito familiar, usar barbijo. En los medios de transporte sería muy importante seguir usando el barbijo y proteger particularmente a la población más vulnerable. ¿Cuál es la población vulnerable? Las personas mayores de 65 años, particularmente si padecen comorbilidades. En principio con Moderna y con un intervalo de 28 días. Así es, tal cual. Bueno, Jorge, hay todo. Primero había que luchar, sobre todo la prensa, teníamos que luchar con los antivacunas, ¿verdad? Con la gente que le tenía rechazo total a vacunarse. Y bueno, eso fue, en realidad, gracias a Dios, la gente fue como entendiendo, no sé si todos, pero en gran parte, fueron entendiendo. Ahora hay toda otra situación que dice las secuelas de la vacuna. Yo me puse la primera y la segunda dosis, te dicen, y tuve secuelas que antes, o me pasaron cosas que antes no me pasaban. Y ya por ahí no sé si me coloco la tercera, pero en la cuarta creo que no.
¿Hay secuelas de las vacunas? ¿Estas vacunas pueden dejar secuelas? Vos sabés que hay un mito en el mundo con respecto a este tema. Sí. Importante hablarlo claramente. Mira, hay estudios en los distintos vértices del planeta, ¿no? Rusia, China, Estados Unidos, Europa, Argentina, y todos son coincidentes. La frecuencia, una cosa es que vos te vacunas y tengas fiebre por 24 o 48 horas. Pasa también con otras vacunas. Eso hay que bancárselo. Puede ser, a algunos le pega un poquito más duro o dolor de cabeza. Son 24 o 36 horas y después eso cede. Sí, en algunas personas no pasa nada. Eso no tiene mayor importancia, ninguna importancia. Los eventos adversos, los estudios son coincidentes. Estás hablando de cierto tipo de efectos. Por ejemplo, estás hablando de pericarditis, inflamación del corazón transitoria, en el caso de las vacunas de RNA mensajero, estás hablando de algunos fenómenos trombóticos pero con no, estoy hablando, por ejemplo, de gente que antes caminaba y después se agita, por ejemplo, ¿viste? Tiene problemas. Sí, bueno, el asunto es así. Los estudios que hay, donde son estudios rigurosos, de vos agarrás 2.000 personas y las seguís en el tiempo y las haces llenar una historia clínica día a día, demuestran que las vacunas no inducen cambios significativos en absoluto. Es decir, si algo han demostrado, que son absolutamente seguras. Si ellos han llevado a algunas personas a darse 7, 8 dosis, cosa que no está justificado, pero incluso no les ha pasado absolutamente nada, ¿no? Entonces hay que quedarse tranquilo. Estas vacunas son muy, muy seguras. Y la frecuencia de estos eventos adversos raros es entre 1 en 100.000 y 1 en 200.000. No es demasiada diferencia la que cuando vos tomás cualquier medicación, una aspirina, digamos, y tengas algún cuadro gastrointestinal importante, pues son frecuencias muy, muy bajitas. Si algo han demostrado estas vacunas que son muy, muy, muy seguras, y en ese sentido es importante llevar un mensaje de tranquilidad que se basa en hechos. Ahora te pregunto otra cosita, por ejemplo, hay personas que dicen no quedé bien después de tener COVID. ¿Viste? Las secuelas de haber padecido el COVID. ¿Hay secuelas? ¿Puede haber secuelas? ¿Tiene que hacerse un chequeo médico? ¿Tiene que hacerse un estudio? Claro, mira, así como la evidencia es tajante que no hay secuelas post-vacunación, salvo estos casos muy, muy esporádicos, sí existe lo que vos decís. Y eso es lo que llamamos post-COVID, o síndrome de COVID prolongado. La infección por COVID, es decir, el virus dentro de nuestro cuerpo, normalmente se limpia en 10 días. Si sentís mal, sufrís fiebre, etcétera, en 10 días liquidás el virus. Y hay gente que por semanas o por meses sigue manifestando. Y eso es un síndrome que se denomina post-COVID. Entonces, todavía no hay acuerdo, pero en cuál es el porcentaje de personas que a consecuencia de la infección siguen manifestando eso por un periodo relativamente prolongado. En algunos estudios es el 10% y en otros el 15-20%, pero sí es una entidad que preocupa. Preocupa acá, preocupa en Estados Unidos, hay muchos estudios en Inglaterra que liberó muy rápidamente el uso del barbijo a nivel escolar. Entonces hay ciudades donde el 70% de los chicos se han infectado. Y entonces pasan este tipo de cosas. Este tipo de cosas que son estos relatos que la mamá dice, bueno, mi chiquita hacía danza, se infectó, tuvo una infección muy leve, pero no puede retomar el entrenamiento de danza porque se cansa mucho. O ha tenido problemas en el colegio, porque le cuesta un poquito más concentrarse, y eso tanto en edad pediátrica como adulto. Es decir, sí hay un síndrome post-COVID que en los vacunados es mucho menor, aun cuando se infectan. Es mucho menor. Pero sí existe y es preocupante. Es preocupante y por eso no es una infección por COVID, nunca hay que tomarlo como una gripecita, porque no lo es. Y Jorge, ¿vos crees que esto ya no es una pandemia, verdad? Esto ya es endémico. ¿Vos crees que va a estar, por ejemplo, la vacuna del COVID dentro del esquema de vacunación, así como está la antigripal? Mira, en principio, yo hay una aclaración. Hoy por hoy seguimos considerando que es una pandemia. Todavía estamos en pandemia, ¿no? Algunos hablan de transición, pero bueno, como todos los términos, la definición es relativa. Sí, claro. Qué sé yo, lo importante es que haya dentro de cada término, ¿no? Seguimos con una realidad preocupante, muchísimo mejor que lo que teníamos 6 meses atrás, y eso es merced de las vacunas. Entonces yo creo que sí, las vacunas estas van a terminar incorporándose al calendario
nacional Habitual, obligatorio, claro. porque va a seguir circulando el virus y esperemos que no nos den nuevas sorpresas como en su momento nos dio Omicron, que dio un salto espectacular. Sí, claro. Infectadas. Pero sí, se va Sí. yo creo que tiene que haber una tendencia a incorporarlo porque ahora ya hay la tercera parte, la mitad del planeta está vacunado, sabemos que son vacunas muy seguras, ya no hay más motivos para no plantearse la incorporación en un calendario vacunacional. Bien. Ahora, usted sostiene que sigue siendo de preocupación global, es decir... Sí, porque el problema es la ciencia tuvo aciertos y sigue teniendo algunas cosas en las cuales no logró acertar. Acierto fue el desarrollo de estas vacunas. Y después no pudimos acertar en cuanto a predecir la evolución de la pandemia. No pudimos. No pudo la ciencia globalmente. Nadie pudo predecir que iba a surgir en noviembre del año pasado la variante Omicron con 50 mutaciones o cambios en la proteína Spike. Entonces sigue preocupando porque hay gente que se sigue infectando. Si yo tomo, vos fíjate, vos tomás el nivel de mortalidad en todo el mundo. En enero, el nivel de mortalidad en enero de este año, llegamos a tener 11.000 fallecimientos por día. A fines de julio, en todo el mundo, 11.000 fallecimientos. A fines de julio, el nivel de fallecimientos era mucho menor. Pero ¿cuánto es? No es que desapareció
La viruela del mono ya existía desde siempre, pero circunscripta a 2 regiones del África. Y ahora se extendió y ya estamos hablando de 20.000 casos y montones de casos en Estados Unidos, Reino Unido. Estamos sospechando si el virus de la viruela del mono no adquirió algún cambio que le permite una mayor transmisibilidad, porque realmente, si bien la transmisibilidad no tiene que ver con la transmisibilidad de SARS-CoV-2, adquirió una transmisibilidad importante. Y en esto contribuyen ciertos cambios del virus que se están estudiando y ciertos cambios en el comportamiento social también de las personas. Perfecto. Un placer, como siempre. Gracias, Jorge. Un placer que nos atienda. Muchas gracias. Muy bueno. Por favor. Muy bueno. Jorge Herner, investigador médico, investigador del CONICET, un capo realmente, ¿no? Así que bueno, había muchas preguntas acá que te decían, me quedé hecha percha después, me quedaron secuelas. La vacuna sigue siendo indiscutiblemente el tema más seguro para salvar tu vida y la de todas las personas, ¿no? Lo que pasa es que no estábamos tan acostumbrados y también creo que el COVID nos cambió la vida, ¿verdad? Yo creo que a todos, de mayor o menor escala, nos cambió la vida, nos cambió las costumbres, nos cambió, qué sé yo, la forma de ver de todo, ¿no? De mirar todo. El encierro nos complicó la vida, nos complicó la vida a todos, ¿no? A los grandes, a los chicos, a los medianos, a todos nos complicó la vida. Hay un antes y un después de esta pandemia que no se ha terminado y cree que no se va a terminar, y de la cantidad de personas que se han ido, cuántas familias han perdido sus seres queridos en esto, ¿no? Cuánta gente no se ha despedido. Yo conozco personas que no se pudieron despedir. ¿Se acuerdan ustedes allá en la primera etapa? En el hospital de campaña no te dejaban entrar, después se flexibilizó la cosa y te dejaban entrar con todo el aparataje, ¿no? Pero por esto que decía el destacado investigador del CONICET, de una ciencia que todavía no termina de identificar, de tener bien en claro de qué se trata, y es por eso que Hefner sigue hablando de pandemia, también para tener en cuenta esta evolución de la variante BA.4, es otra definición a la que nosotros venimos escuchando aquí en Corrientes. De hecho lo tuvimos hace un par de días a Chinelli, hablando de que nos afecta la BA2. Bueno, sí, nos dice a nosotros, nos dijo a nosotros en nuestro programa. Claro. Lo que yo también creo es que nos ha cambiado muchísimo la vida en todos los aspectos, decíamos. Nos ha cambiado gente que ha cambiado la forma de pensar, pero yo lo que les decía es que después el campaña flexibilizó cuando aparecieron las vacunas y vos podías ingresar con la escafandra y todo eso a despedirte de tu familiar o a verlo antes de fallecer, que ya estaban las últimas, ¿no? Pero al principio hubo personas que le mandaron la urna con las cenizas y no se pudo despedir, ¿no? O sea, lo sacaban del campaña, lo llevaban a crematorios del litoral y después crematorio del litoral te mandaba a tu casa los restos de la persona, del familiar fallecido en el hospital de campaña. Esto ha sido muy doloroso, porque un país que estaba acostumbrado a velar, ¿no?, a velar a sus difuntos, a enterrarlos bajo tierra o en cualquier cementerio o cremarlos. Ha sido un cambio en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Sí. Y eso, indiscutiblemente, en algún lugar de nuestra vida, de nuestro corazón, esto impacta. Y en nuestra psiquis. También, ¿no? En nuestra psiquis también. Bueno, sí. No, bueno. Nada más sobre esto, nada más para leer. Espera, porque hay una persona que trabajó muchos años conmigo